Hola, ¿qué tal? Bienvenidas a este nuevo vídeo de fisioterapia energética integrativa, en el cual me gustaría presentaros una propuesta de un autor norteamericano que se llama Stephen Covey. El libro más famoso que tiene es justamente esta propuesta, que es Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva, que desarrolla unos principios tanto para organizaciones como creo que son principios muy interesantes a la hora de desarrollar procesos en los que interviene la fisioterapia y en la que hay una relación interpersonal entre un terapeuta, el fisioterapeuta, y un paciente o usuario, que me parecen muy interesantes a la hora de desarrollar un proceso de fisioterapia. ¿Y qué son estos 7 hábitos de los que habla Stephen Covey? Los 7 hábitos constituyen un proceso de cambio partiendo del principio de que los cambios que se generan en la vida vienen mediados desde lo interno a lo externo y que por lo tanto primero tenemos que revisar cómo estamos por dentro antes de posibilitar cambios exteriores en nuestra vida. Él lo llama a este proceso la ética del carácter y se basa en principios universales y están estos principios y esta ética del carácter se desarrolla a través de un proceso muy lógico que es el que vamos ahora a desarrollar. De tal manera que este proceso lleva desde una situación de dependencia de la persona, en la cual hay una falta de autorresponsabilidad y una tendencia a pensar que la vida y los fenómenos vienen mediados por cuestiones externas, hasta llegar a un proceso de interdependencia. Entonces es un proceso de crecimiento personal o de crecimiento también, como he dicho antes, de una organización y es lo que vamos a ver cómo se desarrolla. Él habla de estos hábitos en su libro como de personas altamente efectivas. Parece que la efectividad viene dada como por la productividad. Yo prefiero inclinarme a pensar que son hábitos característicos de personas maduras y con un buen desarrollo personal. Un hábito tiene 3 componentes que se interrelacionan. En primer lugar, para que un hábito se desarrolle es necesario tener un conocimiento, si se quiere teórico o un conocimiento cognitivo de qué es realmente lo que queremos conseguir. En segundo lugar, tenemos que generar la capacidad para conseguir eso que queremos en nuestra vida. Y en tercer lugar, tenemos que desearlo. Si cualquiera de estos 3 componentes no son adecuados, pues el hábito no va a poder ser instaurado. De tal manera que si realmente no sabemos muy bien qué es lo que tenemos que hacer, o no contamos con los recursos o capacidades para desarrollarlo, o no deseamos realmente que ese hábito sea instaurado, pues no se podrá desarrollar. Entonces estos 3 componentes tienen que estar presentes a la hora de desarrollar cualquier hábito. Bueno, a la hora de instaurar un hábito, eh, todos sabemos que es un proceso largo y que va a pasar por diferentes fases. En una primera fase viene denominada incompetencia inconsciente. Es decir, tenemos un hábito que es inadecuado y además ni siquiera somos conscientes de que ese hábito es inadecuado. Si ponemos, por ejemplo, los hábitos nutricionales, el punto de partida sería que podemos tener unos hábitos incorrectos y además ni siquiera somos conscientes de que esos hábitos son incorrectos. Esta es la primera fase, que es la que se llama incompetencia inconsciente. Eso suele evolucionar hacia un paso posterior, que es que empezamos a ser conscientes de que nuestros hábitos no son correctos y ahí surge el deseo de cambiar ese hábito para mejorar este aspecto de nuestra vida. De tal manera que pasamos a la tercera fase, que es la competencia consciente. Ya sí controlamos nuestro modo de comer, pero estamos absolutamente pendientes en cada una de las comidas de qué es lo que estamos comiendo. Es decir, somos competentes, ya hemos adquirido un hábito correcto, pero somos muy conscientes de él y tenemos que estar muy pendientes. Lo ideal es que en este proceso de adquisición de hábitos se pase una cuarta fase, que es la fase de competencia inconsciente, que son aquellas personas que
no tienen que pensar mucho en lo que comen, sino que simplemente sus hábitos son ya muy adecuados y cuando piensan en qué comer, tanto su cantidad como la elección de los alimentos, lo hacen de manera adecuada. Esto lo hemos puesto el ejemplo de la adquisición de los hábitos nutricionales, pero con cualquier hábito las fases siempre son las mismas. Es decir, pasar de eh, una mala actividad o algo que no es apropiado en nuestra vida y vamos pasando por sucesivas fases hasta que lo incorporamos de manera inconsciente y ya ese hábito ni siquiera tenemos que pensar sobre él, sino que ya lo realizamos en nuestra vida de manera correcta. Los 7 hábitos se desarrollan en 3 fases distintas, que son las siguientes. El punto de partida, como hemos dicho, es un punto de estado de dependencia, en la cual el sujeto no tiene control sobre su vida o sobre un determinado aspecto de su vida, y la primera fase llevaría de la dependencia a la independencia. Y esa fase es lo que él denomina victoria privada y está ocasionada por un desarrollo sobre uno mismo. Pero la independencia no es el estado ideal, en el sentido de que lo que se hace es estar, digamos, aislado, aunque desde luego es mejor la independencia que la dependencia, sino que el estado más desarrollado es la interdependencia, en la cual tengamos relaciones con los demás, no relaciones de dominio, sino relaciones de igual a igual, que es lo que denominamos interdependencia. Ese paso de independencia a interdependencia es lo que él denomina victoria pública y se desarrolla a través de hábitos en relación con los demás. Es decir, la victoria privada son 3 hábitos que se van a desarrollar sobre uno mismo, y mientras que la victoria pública son otros 3 hábitos que se van a desarrollar en relación con los demás. En esta primera fase, que Stephen Covey llama victoria privada, corresponde a un trabajo interno, es decir, un trabajo personal que tenemos que desarrollar para pasar de un estado de dependencia, en el cual, como hemos dicho, suponemos que el motor de la vida son las cuestiones y los factores externos, y pasar a un estado de independencia en la cual somos plenamente responsables de nuestra vida. Este proceso de la dependencia a la independencia transcurre mediante 3, o se desarrolla a través de 3 hábitos. En primer lugar, la proactividad, es decir, la conciencia de que tenemos una energía y una capacidad y una fuerza para poder transformar nuestra vida. Una vez que somos conscientes de ese factor, pasamos a un enfoque, es decir, a marcarnos nuevos objetivos en nuestra vida y a partir de ahí ir a por ellos. Y en tercer lugar, para conseguir eso, lo que necesitamos claramente es una priorización, es decir, eh, ir limitando los requerimientos externos que hacen que esos objetivos puedan no conseguirse y dirigirnos mucho más hacia actividades que programemos para conseguir esos objetivos. Es decir, poco a poco lo que tenemos que ir viendo para pasar de la dependencia a la independencia es que asumir la responsabilidad de nuestra vida y ser muy coherentes en el día a día y muy conscientes de cuáles son las distracciones o las posibles interferencias externas para limitarlos, de tal manera que pasemos de la dependencia a la independencia. Y bueno, aparentemente este podría ser el final del camino. Es decir, éramos dependientes, hemos asumido la responsabilidad de nuestra vida, ya somos independientes, pues asunto concluido. Aparentemente, desde luego, es una mejora, pero no es el final del proceso porque hemos sufrido una transformación personal, pero queda cómo aplicamos esa transformación a la relación en nuestro entorno. Y ese segundo paso es el que vamos a ver ahora. Es esencial, entonces, pasar de la independencia que ya hemos conseguido a la interdependencia, también llamada trabajo externo, o Stephen Covey lo llama victoria pública. Es decir, ya partimos de una persona independiente que va a establecer relación con su entorno a través de otros 3 hábitos o principios fundamentales. El primero es el principio de ganar-ganar, es decir, que las relaciones que establezcamos con nuestro entorno, con las personas que nos rodean, siempre sean de beneficio mutuo y no establezcamos ni relaciones de dominio ni
relaciones de ser dominados. Siempre, en cada relación, tener muy claro que el único modo sostenible de mantener una relación es que siempre sea de ganar-ganar en cualquier ámbito, sea laboral, personal, familiar, etcétera. El segundo hábito importantísimo a la hora del paso de la independencia a la interdependencia es el hábito de la escucha. El hábito de la escucha supone prestar una atención absoluta y completa y, como dice Stephen Covey, antes de hablar, entender muy bien qué es lo que el otro nos quiere contar. Entonces, el hábito de la escucha es fundamental a la hora de conseguir la interdependencia. Y, en tercer lugar, para este paso de la independencia a la interdependencia, es fundamental el establecimiento de sinergias, es decir, de actividades con el entorno en las cuales el sumatorio de aportaciones de distintas personas consiga objetivos comunes que sean del agrado y del desarrollo de todos los componentes del grupo. A los 6 hábitos anteriores, tanto del trabajo interno como del trabajo externo, Stephen Covey añade un último hábito que engloba un poco a todos, que tiene que ver con todos. No es un paso, digamos, posterior, sino que engloba a todos los anteriores, que es lo que él llama afilar el hacha o afilar el cuchillo. Y es que constantemente todos estos hábitos que hemos ido adquiriendo progresivamente, tenemos siempre que estar revisándolos y de alguna manera mejorando en cada uno de ellos y de manera permanente, de tal manera que siempre haya una retroalimentación y un crecimiento constante en todos y cada uno de estos hábitos de cara a tener un mejor desarrollo personal. Bueno, y ahora vamos a intentar responder a la pregunta o a desarrollar un poco la cuestión de, bueno, y todos estos 7 hábitos que estamos hablando, ¿en qué tienen, qué relación tienen con nuestro trabajo como fisioterapeutas? Y sí pensamos que estos 7 hábitos tienen relación y pueden ser aplicados o pueden inspirar tanto nuestra labor como fisioterapeutas como también el trabajo de los pacientes y usuarios. Pensamos que los 3 primeros hábitos, el de trabajo interno, son muy adecuados para compartir y trabajar con los pacientes, de tal manera que algo fundamental sería instaurar la proactividad, es decir, que el paciente sea muy consciente de que su propio trabajo tiene una influencia decisiva en su estado de salud y en la patología por la que esté consultándonos, de tal manera que rompamos con el hábito de la dependencia, que es muy habitual en las consultas de fisioterapia. Es decir, el paciente viene a nuestra consulta pensando, resuélvame esto el problema, porque yo, obviamente, yo no tengo nada que hacer, resuélvamelo usted. Entonces, este hábito de la proactividad yo creo que es muy importante irlo instaurando y que el paciente sea consciente de que su puesta en marcha también tiene una influencia decisiva en su estado de salud. En segundo lugar, el hábito del enfoque, el de marcar objetivos y el de trabajar en un sentido y una dirección, también es muy importante de cara al paciente. Es decir, cuando sea consciente de cuál es el problema que tiene, poder marcarnos objetivos e instaurar pautas en el que pueda él mejorar, por ejemplo, pautas de ejercicio físico en casa para ir mejorando ese problema. En tercer lugar, el tercer hábito de la priorización también es muy importante porque muchas veces los pacientes o nosotros mismos damos prioridad a aspectos que no son relevantes en nuestra vida y que incluso pueden perjudicar nuestra salud, y ese tercer hábito también puede ser muy importante compartirlo e instaurarlo con respecto a los pacientes. Los 3 hábitos siguientes, que son los que hemos visto que corresponden con el trabajo externo, pueden ser interesantísimos en nuestra vinculación con los pacientes y usuarios. El hábito de ganar-ganar es fundamental. O sea, nuestro trabajo está fundamentado en una vocación de servicio, en la generosidad, en la calidad de atención, y siempre creo que tenemos que pensar en que un trabajo bien hecho, por supuesto, va a beneficiar al paciente, pero a nosotros también nos va a beneficiar porque siempre vamos a quedar mucho más satisfechos con una atención bien prestada que con una atención mediocre o en la que no pongamos la suficiente atención. Del hábito de la escucha ya hemos hablado también en otros vídeos, pero es fundamental, o sea, el sentirnos próximos al paciente, el hábito de la empatía, la comprensión, esa escucha completa al paciente, pues es un elemento fundamental en nuestra relación con él y que puede ser implementado, por supuesto,
dentro de nuestro proceso de fisioterapia y de nuestro comportamiento. Y por último, cuando hablamos de sinergia, es muy importante el desarrollar que un proceso terapéutico con un paciente sea algo que implique a los dos. No es algo que el fisioterapeuta diseña e implementa y que el paciente tiene solo que cumplir, sino que es un trabajo conjunto que ambos establecen y es lo que tiene mucho que ver con el empoderamiento del paciente sobre su salud y sobre la adherencia y la cooperación en el tratamiento. Entonces, esta sinergia también pensamos que es un elemento fundamental. Y por último, el hábito último de afilar el hacha, también pensamos que es fundamental el estar constante y continuamente con digamos, con un programa de formación y de revisión y de feedback, tanto de nuestros conocimientos y la formación, como de cómo trabajamos con el paciente día a día. Y siempre creo que es muy interesante el estar revisando constantemente pues, nuestros protocolos de tratamiento, cómo abordamos a los pacientes, etcétera, etcétera. Y, por supuesto, incluir pues, nuevas técnicas de tratamiento, mejorar las que ya tenemos, contacto con nuestros compañeros para seguir mejorando. Es decir, afilar el hacha es una mejora continua como profesionales y, ¿por qué no?, como personas. Bueno, pues este es el final del vídeo. Espero que os haya gustado, que os haya aportado algo interesante. La integración supone que el mismo proceso implica al fisioterapeuta y al paciente y cada vez creo que las barreras y las distancias en ese proceso deben disminuir al máximo, en lo que hemos denominado el proceso de ganar-ganar. Entonces, cuanto más nos beneficiemos nosotros, más se va a beneficiar el paciente del proceso y cuanto más se beneficie el paciente, más nos beneficiamos nosotros. De tal manera que similares hábitos pueden ser instaurados tanto en el paciente usuario como nosotros en una práctica de cercanía humana y de mejora conjunta, que es lo deseable. Y en ese sentido, el desarrollo de estos hábitos pues, puede implicar tanto a un lado como al otro, tanto al fisioterapeuta como al paciente o usuario. Nada más, os doy las gracias por haber llegado hasta aquí y haber visto este vídeo. Y nada más, un saludo y hasta el próximo vídeo.